Ay, Marvel, Marvel, Marvel. Todo mal. Allá por el 2019, yo era el más emocionado porque Avengers Endgame se estrenara. Significaba el final de una serie de películas que, aunque no eran perfectas, entretenían en el sentido más básico de la palabra. Había emoción, expectativa, teorías en cada rincón de internet. Era un evento cinematográfico en toda regla, el desenlace de una saga que había acompañado a millones durante más de una década. Y luego, ¿qué pasó? Avengers Endgame se estrenó, y meses después, ya con los sentimientos fríos, por mí mismo me percaté que la película no era tan buena. Sí, tuvo momentos épicos, escenas perfectamente diseñadas para provocar aplausos en el cine y un cierre emotivo para los personajes. Pero cuando la euforia se disipó y volví a verla con calma, noté que tenía más fallas que aciertos. El guión estaba lleno de conveniencias, la lógica interna del viaje en el tiempo se sentía inconsistente y varios personajes quedaron reducidos a caricaturas de sí mismos. Fue en ese momento, sumado a las declaraciones de Martin Scorsese, el director de varias de mis películas favoritas, que me alejé de las películas de Marvel. No fue una decisión inmediata, sino un proceso gradual. Al principio aún tenía la costumbre de ver cada nuevo estreno, esperando recuperar esa emoción que alguna vez sentí. Con cada película, con cada serie, la sensación de estar viendo más de lo mismo se hizo más frecuente. Las palabras de Martin Scorsese resonaron en mí. Realmente me cuestioné si lo que estaba viendo me aportaba algo o si solo me había acostumbrado a ver lo que Marvel me ponía sobre la mesa. Entonces, empecé a limitar lo que veía, leer críticas y reseñas, investigar sobre los directores y leer artículos sobre cinematografía. Al sumergirme en este mundo, descubrí un lugar en el que enfocar mi atención, el cine como arte. Descubrí cineastas que desafiaban narrativas convencionales, que exploraban aspectos que Marvel nunca iba a hacer. De esa forma, mis ojos se acostumbraron a un contenido más lento, sin acción desenfrenada, efectos de sonido estridentes, ni la necesidad constante de un clímax espectacular cada pocos minutos. No lo voy a negar, cuando algún proyecto de Marvel se estrenaba, la curiosidad podía conmigo. A pesar de todo, había algo en ese universo que todavía me atraía, quizás por la nostalgia, quizás por la simple necesidad de saber si en algún momento volvería a sorprenderme. Sin embargo, cada vez que lo hacía, me encontraba con la misma sensación. Marvel seguía siendo Marvel. Las primeras series, WandaVision y Loki, fueron simplemente decentes, lo mínimo que podrías pedirle a un estudio que invierte millones en cada producción. WandaVision al menos intentó hacer algo distinto con su estructura, jugando con los formatos televisivos y proponiendo una premisa interesante, aunque al final se rindiera a la fórmula de siempre. Loki, a pesar de que tuvo destellos de creatividad y una estética atractiva, también cayó en la trampa de establecer más promesas para el futuro en lugar de contar una historia que se sostuviera por sí misma. Se nota que estas series fueron las que más empeño recibieron. Realmente había un intento por ofrecer algo distinto, por trasladar el concepto de Marvel a la televisión, fallando estrepitosamente. Ya desde antes, con Capitana Marvel, Ant-Man and the Wasp y Spider-Man Lejos de Casa, empezamos a ver de qué pata cojeaba Marvel. Esas películas ya demostraban síntomas de desgaste en la fórmula, algo que fue ocultado bajo la alfombra por la euforia de Avengers Endgame, lo que causó que cuando llegó el primer gran fracaso, los fanáticos no supieron cómo reaccionar. Algunos, como en cada grupo de fans, defendieron a capa y espada lo indefendible. Se negaban a aceptar que el estudio que parecía invencible, el mismo que había convertido cada estreno en un evento global, ahora tambaleara en la cuerda floja. Pero como dicen, siempre se puede poner peor, y Marvel se encargó de demostrarlo. Desde Iron Man 1 hasta Avengers Endgame, Marvel había estrenado tan solo 22 películas en 11 años. Pero después de Avengers Endgame, se han estrenado más de 15 películas y series en 5 años. Tan solo eso ya nos puede dar una idea de lo que está pasando, una sobrecarga de contenido que, en lugar de emocionar, comienza a abrumar. Además, los demás estudios que siempre trataron de copiar la estrategia de Marvel produjeron películas aún más genéricas, pero vamos a diseccionarlo en partes.
El aumento masivo de películas y series en corto periodo ha resultado en una saturación del mercado, no solo de Marvel Studios, otros tantos estudios quisieron hacer una película que ganara más de $1,000 millones. La presión por replicar el éxito de Avengers Endgame o Avengers Infinity War llevó a una carrera desenfrenada por hacer productos que solo querían el dinero de la gente. Torpemente pensaron que si le ofrecías al público cualquier cosa de superhéroes, sin importar la calidad o la innovación, seguirían llenando las salas de cine como lo hicieron antes. Una decisión bastante estúpida si me preguntas. En la época dorada de Marvel, hace 10 años aproximadamente, apostaron por directores que tenían una visión clara de lo que querían hacer con los personajes. Jon Favreau con Iron Man, los hermanos Russo con Capitán América y los Vengadores, y James Gunn con los Guardianes de la Galaxia. Esto le aportó a Marvel que sus películas no se parecieran entre sí, porque cada personaje tenía su estilo. Capitán América y el Soldado del Invierno era un thriller político, mientras que los Guardianes de la Galaxia eran una comedia espacial llena de humor irreverente y una estética retro única. ¿Entiendes lo que quiero decir? Se notaba la diferencia entre ambas películas. Entonces, desde que Marvel se ramificó lo suficiente como para producir tanto en tan poco tiempo, empezaron a contratar los ahora muy conocidos directores de encargo. Así como lo dice su nombre, su rol estaba claro: cumplir con los requisitos establecidos por el estudio, seguir la fórmula que había probado ser exitosa. Su trabajo se reducía a garantizar que la película encajara dentro de la estructura del universo cinematográfico. Esa dependencia de los directores de encargo contribuyó a que todas las películas de Marvel se parecieran entre sí, y esto no es bueno. Como si estuvieras viendo una película que dura otras 4 películas. Vaya, como si todo el universo manejara la misma iluminación, los mismos planos y a veces un soundtrack muy parecido. Era la misma fórmula, aunado a que los guiones carecían de lo más básico: alma. Antes, al ver una película de Marvel, podías apreciar que investigaban sobre los personajes. Capitán América se enfrentó a Cráneo Rojo y al Soldado del Invierno. Hulk se enfrentó a Abominación. Ant-Man se enfrentó al de amarillo que nadie recuerda su nombre, pero todos villanos comparables. Casi una copia de sus poderes. Ahora, Marvel, para hacer una película, junta a los personajes que le restan de su catálogo y los enfrenta a un villano que llame la atención de los fans. Y si no es eso, no entiendo en qué mente podría caber la idea de enfrentar a un humano normal como el Capitán América de Sam Wilson contra un Hulk rojo, o supersoldados contra un villano cósmico que controla la oscuridad y es comparado con Superman. Esto me recuerda a la escena de la guardería de papá, donde el niño disfrazado de Flash quiere enfrentarse a villanos de cualquiera menos de Flash. Un segundo, amiguito, ese es villano de Batman, tú eres Flash, así que debes perseguir a... ¿Lex Luthor? No, ese es de Superman, tú quieres perseguir al Capitán Boomerang, Gorilla Grodd, los enemigos de Flash. ¿El Acertijo? ¿Qué le hicieron a estos niños? Por lo menos ese niño tenía más conciencia sobre los cómics que los actuales guionistas de Marvel. Bueno, digamos que perdonamos que se inventen cualquier cosa para derrotarlos, así sea el poder de las palabras. Aún apagando mi mente, las películas se sienten vacías. Capitán América: Un Nuevo Mundo, el último estreno de Marvel a fecha de hoy, no está mal y está muy mal al mismo tiempo. Se siente como un mal capítulo de una mala serie, una de esas que trata de ser más grande de lo que realmente es, amparándose claro en el nombre del Capitán América. El guión parece una mezcla de ideas prestadas de películas anteriores y aunque la acción se mantiene con una calidad aceptable, se siente insuficiente para justificar el tiempo y la inversión del público. Anthony Mackie, no es nada personal contra él y de hecho se esfuerza con lo poco que le dan, todavía no lo veo como personaje principal. Era verdad lo que escuché por ahí, sí dices a la mitad de la película: ¿y cuándo vienen los verdaderos superhéroes? Este Capitán América, ¿crees que pueda contener a la amenaza por un cuarto de la película y que después vendrá Thor, Hulk, Black Panther o hasta Namor, pero nunca este Capitán América? Lo sientes como un capítulo muy largo y aburrido de Falcon y el Soldado del Invierno, que hasta esa serie tuvo mejores capítulos, y ya eso es decir mucho.
Entonces, repite este sentimiento en todas las películas de Marvel. Ahora entiendes por qué los Cuatro Fantásticos están tratando encarecidamente de alejarse de esta fórmula y crear su propio estilo. Antes de terminar, quiero anunciar que estoy creando contenido corto. Sí, ese que critiqué el video anterior, pero con contenido sobre cine. Lo estaré subiendo en los shorts de YouTube, en mi cuenta de Instagram y mi cuenta de TikTok por si gustas ir a seguirme. Espero que esta fórmula de contenido más relajado te haya gustado, menos documental y más mi opinión, y si fue así puedes dejar tu like y suscribirte para ampliar esta comunidad que goza del cine y de sentirse superior por ello.